Pues el reloj se detiene, el tiempo se detiene para los que tienen recuerdos, y el recuerdo es pasión. ¿En qué momento terminaste el libro y dices, ya cumplí, o faltó, o cómo te sentiste como escritor de este relato? Pues bueno, me tardó 4 años y medio el realizarlo, un poquito más. No llegué a los 5 años de escribir el libro. Me fui documentando poco a poco, fue un avance gradual. El ir plasmando todas estas ideas, todas estas anécdotas que ya tenía en casa, que había compartido con la misma familia. Entonces ya nada más era darles un formato, una forma para que el lector la pudiera digerir, pero también para que lo atrapara, ¿no? Si no hubiera sido un simple documental, que la verdad esta misma historia, sin meterle fantasía, da para mucho, da para una buena narrativa. Y yo considero que es lo que ha atrapado a la gente hoy en día que ha leído el libro. Este tesoro literario, ¿de qué año a qué año estamos hablando? Bueno, aquí en específico abarco de 1938, de su inauguración, hasta la pérdida del lugar por parte de la familia en 1969. Y todavía me sigo unos años adelante para darle esta transición, esta curva a los personajes. Sí, porque después llegan los años 70 y mucha gente recuerda esos años con un Rafael, un José José, un Juan Gabriel, y eran unas noches espectaculares. Pero ¿qué les faltaría a esas noches espectaculares que sí tuvo el patio en su primera etapa? Considero que 100% lo que les hizo falta fue la intimidad que había en los años 40, en los años 50, en los 60, donde el patio no tenía sobreventa, donde podían caminar cómodamente entre mesas, no chocabas con el de al lado, cosa que se vio ya después de los 80s y 90s, donde incluso hasta llegaron a quitar las mesas, acomodar las sillas en formato auditorio, y ya era otro concepto muy forzado porque el lugar ya no estaba dando para más. El negocio siempre puede más contra el romanticismo de querer hacer algo, al final de cuentas, siempre pesa eso. Sí, considero que sí, al final, ahora sí, como dicen, negocios son negocios, entonces tuvieron que forzar, tuvieron que adaptar este lugar para poder que pudiera seguir funcionando hasta el día de su cierre. Cierra el 2 de octubre de 1994, a unos 10 días de su aniversario. Y los artistas estelares antes del 69, ¿cuáles nos narras que estuvieron en este escenario? Bueno, ahí podemos hablar desde un Germán Valdés Tintán, un Rafael, que fue su debut aquí en este lugar, también una Judy Garland, una Edith Piaf, un Eddie Fisher, ex esposo de Elizabeth Taylor en ese momento. Entonces fueron varios artistas de Hollywood, no nada más del México de la época de oro, que estuvieron por aquí. Todos creemos que el padre del patio es José José, porque yo creo que fue de los que más se presentó. ¿En realidad sería Rafael? Híjole, es buena pregunta, porque si está la polémica, ¿no? de que José José se presentó pues por muchos años, pero una de las personas que más estuvo aquí en la temporada más larga que hubo fue de Germán Valdés Tintán. Él estuvo un año consecutivo con algunos descansos en fines de semana cada 3 meses para poder salir de viaje. Le gustaba mucho Acapulco, tenía pues casa allá y todo, y entonces él fue el que tuvo la temporada más larga, pero las temporadas de José José fueron por más años, aunque eran más cortas, ¿no? ¿Tu familia qué te cuenta? ¿Cuál fue la noche dorada del patio? Considero que una de las noches más icónicas fue la de Edith Piaf. Yo sé que estas anécdotas pues vienen en el libro y son las que más se platican, pero fue la más icónica. Se ofreció un cóctel de bienvenida una noche antes, ahí sí fue la familia directo por ella al aeropuerto, vinieron para acá, estuvo Miguel Alemán Velasco, el hijo del entonces presidente de la República, estuvo la esposa del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, Agustín Lara. Entonces hubo sí cierto ambiente en la noche que se ofreció ese cóctel de bienvenida para Edith Piaf, y convivencia con gente del medio, ¿no? Del medio del espectáculo, también, ¿por qué no?, de la política, de la cultura y del arte. Y al día siguiente que fueron sus presentaciones aquí en el patio, fue demasiado emotivo, que mandó poner en todo el escenario una cortina negra. No quería nada que llamara la atención, simplemente su voz, ¿no? Como lo estuvo haciendo pues en el Olympia, en Estados Unidos, en el Radio City Music Hall, me parece que estuvo, no recuerdo el nombre, fue ese teatro. Lo único que llamaba la atención en ese momento era un spot de luz que alumbraba a Edith Piaf y su voz.
no necesitaba nada más, no necesitaba ingenieros de audio como hoy en día, no necesitaba ingenieros de iluminación. Cuando canta La vida en rosa, la mitad fue en francés y la mitad en español. Eso se puede apreciar en la película Músicos de Hoy, donde se graba aquí en México con el Loco Valdés, con muchos artistas de la época, y justo aprovecharon su visita a México para que saliera en ese fragmento de la película. Esa misma canción, tal cual, la canta aquí en el patio, y la gente estaba emocionada hasta las lágrimas, aplausos, todos de pie, llorando. Fue demasiado emotivo, ¿no? Demasiado, también lúgubre, ¿por qué no? Ver todo el lugar oscuro y nada más a ella cantando en el escenario. El patio fue un predio en donde llegaron gigantes de la música. También llegaron gigantes del poder y del abuso del poder al patio. Sí, definitivamente eran otras épocas. Estamos hablando también de una época posrevolucionaria donde había otros pensamientos, otras ideologías. Me tocó entre los documentos que investigué pues ver el reloj chino que se había caído de un cañonazo ahí en la escena trágica. El patio, antes de ser un restaurante, era la alberca Pane en la época del Porfiriato. Entonces eran lugares predestinados a algo, ¿no? El patio, por una parte, ser este lugar donde convergen pues la sociedad de convivencia, y el reloj chino siempre observador, ¿no? De las tragedias, pero también de la comedia, ¿no? ¿Vivíamos en una dictadura presidencialista? Pues no sé si vivíamos o seguimos viviendo, o ha seguido cambiando todo esto, nada más se ha ido maquillando, pero pues son cosas que el mismo México no ha dejado de vivir, ¿no? O sea, una dictadura en esa época era muy diferente a la de hoy en día, ¿no? Tal vez ha cambiado la sociedad, tal vez no, y el poder mismo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el legado más importante que deja el patio, aunque ya no esté el patio? Pues que la política, que la cultura, que la gastronomía, que la vida nocturna no están peleados. Todo puede armonizarse en una sola noche si todo se acomoda. Hoy se habla que la vida nocturna de la Ciudad de México ha desaparecido por la inseguridad, por muchas cosas. ¿Sí es eso en realidad, o faltan lugares tan arraigados como el patio? Pues en esta época en el patio también había inseguridad. Aquí no había filtros de revisión. De hecho era mal visto, ¿no? Que revisaran pues los bolsos de las damas, los bolsillos de los caballeros. Entonces el acceso era para todo el público, no había revisión, pero eso también se prestaba a un México antes del halconazo en 1971, que la gente pudiera venir armada, ¿no? Había otras leyes de deportación de arma, que sí, claro, llegaron a haber eventos desagradables, pero no adentro, sino afuera del mismo patio. El arraigo es importante. Vemos un Estadio Azteca que ya no es Estadio Azteca, ahora es Estadio Banorte. Vemos auditorios que ya tienen marcas de telefonía celulares. También eso es importante, tener un lugar que el pueblo, tanto el pueblo de clase baja como el de clase alta, diga, ese es el patio, no es el patio Bimbo, es el patio, ¿no? Claro, hoy en día todo se ha comercializado, todo es marketing, todo tiene que ser branding, porque si no, no funciona por lo visto. Entonces también los patrocinios mantienen vivos estos espacios que de otra manera un bolsillo privado, una familia no lo podría mantener.